nombre completo es José Antonio Rivera Colón. En el campo cultural he estado visible, vamos, por decirlo de alguna forma, desde el 1978, que es que se funda el Grupo Mapellé. Ya estamos 46 años, entrando en los 46 años, desde que se fundó el grupo hasta el presente. Mi familia era una familia de campesinos. Mi padre le gustaba mucho la música campesina, que todavía es una música muy apreciada y muy vigente en nuestro país. Y por supuesto, eh, yo viví muy poco tiempo en el campo, yo diría que hasta los 3 o los 4 años, y mis padres se mudaron a la ciudad, pero en ese entorno familiar de apego al campo, de apego a esas tradiciones, a esos valores también que definen un poco lo que es el puertorriqueño, lo que es la idiosincrasia del campesino, que es muy parecida al resto de los campesinos del mundo, ¿no? Ese respeto por la tradición, ese respeto por la tierra, ese respeto hacia los animales, hacia todo, hacia la naturaleza. Eso yo lo absorbí de mi familia. Y esos primeros amores, por decirlo de alguna forma, con esas expresiones que son parte importante de la cultura nuestra. Yo desde pequeño siempre acusé bastante interés por hacer dibujos, inclusive cuando me aburría en la clase del barrio, de la barriada, pues la maestra hablando y yo estaba haciendo dibujitos en la libreta y no tomaba nota. Y yo, bueno, no sé ni cómo llegué a sexto grado porque tenía muchas lagunas verdaderamente. Y yo me crié pues en una barriada donde no había, o sea, el maestro, había maestros en la escuela cuando lo nombraban, o sea, que así siempre el maestro llegaba un mes más tarde, después que empezaba el curso escolar. Así que esa primera infancia en la escuela, pues, a pesar de que tuvimos maestros que nos ayudaron a motivarnos bastante, pues fue un poco con muchas lagunas, ¿no? Hasta el sexto grado, que ya salimos de la barriada y tuvimos que ir a la escuela del pueblo, en este caso de Cataño. Nosotros vivíamos en la barriada Puente Blanco, fuimos al pueblo de Cataño, y allí por primera vez yo tuve un maestro, que no era un maestro, era una maestra de música, que iba una vez o 2 veces al mes a darle una clasecita de música a los niños de esa escuela. Bueno, y las primeras nociones de música las aprendí con esa maestra. Ella, no me recuerdo el nombre de ella, pero sí me recuerdo del apellido, un apellido bien curioso, era la señora Babá. Y fue muy motivante para mí, porque en la barriada donde yo vivía había un negocio al lado de mi casa que tenía una bellonera. Y en esa bellonera se escuchaban todos los discos que hiteaban en este momento. Y desde el balcón de mi casa yo, escuchando la bellonera, cantaba con los discos. Y me aprendí muchas canciones que todavía las canto, que me las aprendí cuando yo tenía 7 u 8 años. Así, en ese entorno, hasta los 11 años, que mis padres se mudaron de Cataño a Bayamón, y entonces Bayamón estudió en mi escuela intermedia y mi escuela superior. Pero antes de la universidad ya yo había entonces tenido en la escuela superior, porque tenía unas amistades que cerca de mi casa vivía un señor que tocaba muy bien la guitarra y que había hecho trabajo con el Cuarteto Mayarí. Y el hijo tenía mucha habilidad, tocaba muy bien la guitarra. Y entonces decidimos con otro compañero que también tenía bastante habilidad en la guitarra hacer un trío en la escuela superior que se llamó Los Cervantinos, porque era la escuela superior Cervantes en Bayamón. Y entonces yo hacía la primera voz, ellos hacían de vez en cuando segunda voz y tercera voz cuando
no teníamos mucho conocimiento de armonía ni nada, pero bueno, la cuestión era que casi todas las actividades de la escuela, bueno, los muchachos tienen el trío y entonces le cogimos el gustito a estar, a tener ese protagonismo, ¿no? Entonces que era parte de uno sentirse, soy artista. Y entonces pues ahí me dio manía a mí por aprender a tocar la guitarra y entonces que tocaba la segunda guitarra, que era mi vecino, hijo de don Tomás Picón, esto pues me empezó a enseñar acordes y todo lindo. Yo no tenía guitarra, así que yo en un cartón preparé una guitarra, la dibujé, le puse los trastes y yo practicaba sin escuchar, poner las manos para hacer los acordes. Y cada vez que tenía la oportunidad, pues cogí una guitarrita y le sacaba. Seguí así y cuando salí de escuela superior no volví a estudiar, no me metí a la universidad. Me quedé, me fui a trabajar. Y entonces hubo una señora que trató de ubicarme en una plaza. Yo era oficinista en ese entonces, oficinista 1 o 2, no recuerdo. Pero ella trató de ubicarme en una plaza como ilustrador porque ella necesitaba una persona que le ilustrara y le hiciera trabajos de dibujo y este tipo de cosas. Pero la plaza exigía que necesitaba un grado universitario. Y entonces, a pesar de que yo dibujaba muy bien y que ella estaba fascinada con el trabajo que yo hacía, esto no me dieron la oportunidad, no pude entrar a la plaza. Y entonces ahí yo dije, no, pues me voy a la universidad y empecé a estudiar artes plásticas. ¿Ves? Y entonces terminé en pedagogía con una concentración en artes plásticas. Ahí en la Universidad de Puerto Rico entonces me codié con Félix Bonilla Norat, con Luis Hernández Cruz, con un montón de maestros, Susana Herrero, bueno, maestros bien importantes en la gráfica y con ellos aprendí técnicas y mejoré mi trabajo artístico de una forma significativa. Recuerdo que en el 72, que fue el año en que yo me gradué, el primer premio de escultura lo gané yo en un certamen que se hizo en la universidad, escultura en metal. Cuando salí, enseñé escuela elemental, enseñé desde primer grado, tercer grado, hasta sexto grado. Estando en la escuela, eso fue en la escuela segunda unidad de Barrio Nuevo, barrio allá en Bayamón, colinda con Comerío, colinda con Aguas Buenas, es bastante alto. Y entonces allí conocí unos jíbaros que tocaban y cantaban y que les gustaba el pajandeo, y como yo tocaba ya un poquito de guitarra, pues me iban y me buscaban. Y yo mirando y observando, oye, ¿cómo se afina el cuatro? Mira, pues el cuatro se afina de esta forma. O sea que el cuatro es como la guitarra, porque la guitarra es mi, si, sol, re, la, mi, el cuatro es sol, re, la, mi, si. Sí, pues mira, es como si fuera la guitarra de la tercera cuerda para arriba. Y entonces yo me empezaba a sacar melodías de la tercera cuerda para arriba en la guitarra y un día le dije, oye, préstame el cuatrito y empecé a tocar. Me lo celebraron tanto que me lo creí. Y entonces, como a la semana le dije, oye, Gillo, ¿me puedes conseguir un cuatrito por ahí? Y me consiguió un cuatrito en $40. Un cuatrito rústico, pero bueno, afinaba y con ese cuatrito empecé a aprender. Seguí buscando y entonces ahí es que yo entro al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Ahí cuando llego al instituto, pues realmente era una experiencia totalmente nueva para mí. No estaba ganando, no iba a ganar tampoco lo que yo esperaba ganar, pero era una experiencia que me motivaba mucho. Entonces entré en el 77, diciembre 16 del 1977 y trabajé hasta el 93.
Pues llegué porque abrieron esa plaza y me dijeron, mira, están buscando este, para representante de promoción cultural ahí en el instituto, háblate con fulano. Y voy, aplico y me dan también una especie de como de examen de ingreso a ver cómo yo estaba en términos de cultura general y no estaba muy bien, pero la actitud, pues me dijeron, yo creo que él puede hacerla. Y entonces me dieron la plaza. Y los primeros 2 o 3 meses yo estuve en una oficina leyendo. Y salí en febrero a ver centros culturales porque entré con el nombramiento de representante de promoción cultural. Y a mí me asignaron la región este de la isla. Tenía Vieques y Culebra. Ya para febrero del 78 me toca organizar el primer festival viequense, que tiene, ya va para 46 años también, igual que Mapelle. Y entonces esa fue mi prueba de fuego. Y entonces en el 80 hay cambio de gobierno. Y entonces lo que había sido una experiencia muy placentera, ¿no?, de un aprendizaje tremendo, ¿no?, pues se convirtió en una experiencia de aprendizaje intenso también y de lucha intensa, por una cuestión de evitar que se politizara el instituto y de que el instituto pudiera seguir haciendo la función para la cual se había creado, que era, de acuerdo a lo que se expresaba en la exposición de motivos de la ley, para conservar, promover, enriquecer los valores de la cultura puertorriqueña, en todas sus manifestaciones. Para esa época, que fue lo que nosotros hemos llamado el leticiado, se dio unos momentos muy álgidos de lucha y de confrontación también en el instituto. Yo me las vi más oscuras que claras, porque yo tenía mis posturas, los supervisores inmediatos eran supervisores con una visión muy politizada del trabajo. Pues me tildaban a mí de, como siempre se le dice a cualquier persona que abraza la independencia o lo que sea, o que está diametralmente en contra de las determinaciones de ellos. Ah, no, este es un comunista, ¿sabes? Un tipo indeseable. Y a mí, por ejemplo, en esa época o sea, no me pagaban dietas, no me permitían hacer los viajes, yo los hacía porque, o sea, tengo que visitar los centros culturales, porque si no los visitaba se caía el trabajo. Pero iba a los centros culturales, se suponía que yo tenía que, o sea, que ellos me sufragaran los gastos, yo llenaba un formulario, una dieta. No, yo no te voy a pagar eso, pues yo no te autoricé a viajar. Ah, pues tú no me autorizaste, pues yo como quiera voy a viajar. Y entonces pues tuve muchas peleas. Ahí yo me activé de nuevo como artista gráfico. Y entonces, junto con otro compañero, que ya descansa en paz, pero que era director de artes plásticas, fue director de artes plásticas del instituto, que fue el pintor Félix Rodríguez Báez, junto con un montón de estudiantes y de otros maestros, nos dimos a la tarea de hacer caricaturas para denunciar lo que estaba pasando en el instituto. Y entonces aquello fue un hervidero, porque cuando Félix no hacía una caricatura la hacía yo, y cuando no lo hacía ni yo ni Félix la hacía un estudiante, y cuando venía a ver, todos los días estaba circulando una caricatura denunciando alguna situación. Yo estuve también en ese entonces como presidente de la Asociación de Empleados del instituto. Las posturas inclusive dentro del periodiquito que tenía, yo cambié y empecé a decir, no, aquí no se va a decir nada que no se pueda comprobar
en blanco y negro. Y entonces pues le di otra dimensión al periodiquito de la asociación, que nos ganó muchos adeptos a nivel de los empleados, porque íbamos con la verdad y no íbamos a meter humores. Y entonces pues las caricaturas, obviamente como éramos empleados, pues yo me usaba un seudónimo. Félix Rodríguez Báez se firmaba como el mismo. Yo me filmaba como el amigo del mismo. Y entonces siempre estamos jugando con esa nomenclatura. Y así cada cual se buscaba un seudónimo. Y claro, el jefe mío sabía que yo era el que estaba haciendo las caricaturas, pero no tenía forma de probarlo, porque las caricaturas se imprimían y se dejaban en un sitio y empezaba la gente y las ponían en los bulletin boards del instituto. Bueno, aquello era una cosa. Uno de los proyectos de los cuales más orgulloso me siento fue haber creado el Festival Musical Latinoamericano, que empezó en el 93. Hicimos 8 ediciones anuales del festival, donde teníamos representación de toda Latinoamérica. Después de eso, tuvimos muchas frustraciones porque empezaron a mermar las ayudas, fundamentalmente gubernamentales, la logística de los municipios. Y entonces cada vez era más y más difícil. Y entonces pues te estoy hablando de un proyecto que cada vez que se generaba se iba sobre los 75.000 dólares. Y había que recogerlo a chavos, como decimos. Le llega un momento que uno se cansa. Y entonces qué bueno que surge Decimanía, que viene y sigue ese proyecto. Y gracias a ello, muchos de los grupos que vienen, que algunos de ellos los heredaron del trabajo nuestro, y otros nuevos que ellos en su trabajo han incorporado, pero que podemos entonces establecer ese intercambio, porque el festival cuando lo hicimos con esa finalidad. O sea, los folcloristas, los músicos necesitan salir, necesitan ese intercambio. Escuchamos música y qué sé yo qué, y nos llega la música y podemos escuchar música de cualquier parte del mundo, pero no es lo mismo cuando tú puedes compartir de tú a tú en una experiencia directa con el artista. Y entonces no solamente compartir la música, sino compartir esa interacción que te está dando mucho más todavía. El Cuatro Encuentros, por ejemplo, nosotros hicimos 3 ediciones, donde pudimos coger 3 cuatristas venezolanos y traerle el instrumento típico por excelencia de Venezuela y fundirlo en un concierto. El primero se hizo en el conservatorio cuando estaba en las Rupert. El segundo se hizo en el Teatro Tapia. Y el tercero se hizo en el teatro del conservatorio, el nuevo. Pero me da la gran satisfacción de haber podido organizarlo y haberle metido ganas y haberlo hecho. Ahí tengo que hacer una mención importantísima de la ayuda de Wilma, que ha sido instrumental. No solamente en esa del Cuatro Encuentros, esa las trabajó conmigo, sino muchas de las otras actividades. Ha sido una aliada incondicional de Mapellé. Para el 79, Bruni me dice, ustedes tienen que ir a conocer a Correger. Nosotros habíamos incorporado muchas décimas de Correger en el trabajo de Mapellé y las cantamos. Todavía no habíamos hecho grabaciones. Pero entonces yo le dije, bueno, pues me encantaría, yo no conocía a Correger, porque
Lo conocía por los libros, ¿no? Por lo que había leído, por su poesía, pero no lo conocía personalmente. Pasamos un día aquí extraordinario hablando de política, hablando de todo, tú sabes, haciendo poesía, haciendo música y chistes. Esta visita a Cogergel fue el inicio de una gran amistad, como te dije, y sobre todo el compromiso, ¿sabes? Casi la decisión de darle una dirección al trabajo que estábamos haciendo, que tenía que ser una dirección de afirmación cultural, de afirmación de la identidad y por supuesto de darle auspicio a todo aquello que fortaleciera ese espíritu. Claro, yo como independentista, esto pues le veía una dimensión política eh, y siempre he creído que el trabajo dentro de la colonia, el trabajo de afirmación cultural, aunque es un trabajo cultural, es un trabajo político también. De ahí ya Mapellé empieza a hacer un cartel, no es hasta el 80 y algo que hacemos nuestro primer disco. Lo hicimos a través del Instituto de Cultura y entonces con los chavos que nos pagaron, yo le dije a los muchachos, bueno, lo podemos usar para, o sea, distribuirlo entre nosotros, pero si les parece, podemos hacer otro disco. Entonces, todo el mundo estuvo de acuerdo, hicimos otro disco que fue Mapellé sabe a tradición. Y entonces ese disco, que fue el segundo, salió primero porque tú sabes que en el instituto con la burocracia del gobierno. Así que salió primero el segundo disco y después salió el del instituto. Entonces casi salieron al mismo tiempo y de momento me apellé, ¡pam!, con dos discos. Y la gente los adquirió y les gustó y entonces le cogimos el gustito a... Porque yo al principio digo, bueno, por lo menos documentar el grupo, aunque sea una vez o algo. Y yo no sé cuánto va a durar esto. Nosotros tuvimos la suerte de que quizás a través de la figura de Don Juan, que era una figura muy cohesiva, pues pudimos insertarnos también a apoyar los esfuerzos de Casa Pueblo y los esfuerzos de Vieques. Y pudimos, los esfuerzos pro escarcelación, porque acuérdate que en el 80 también se dan los arrestos en Evanston, Illinois, y ahí es que después, 81, 82, que cogen Oscar también, y ahí se inserta el grupo Mapellé dentro de las campañas pro escarcelación de los presos políticos. Pues Mapellé se ha mantenido en todas esas luchas, las luchas ambientales, las luchas de la comunidad, inclusive a veces no tanto yo creo que quizás por eso es que la gente nos tiene un sentido de respeto, de consideración, porque muchas veces pues también la gente se nos acerca, no, porque es que fulanito o fulanita tienen un nene, o está la mamá, y hay un trasplante de qué sé yo, qué cosa, y no tenemos el dinero, y estamos haciendo un maratón o lo que fuera, y necesitamos grupos que jalen gente y qué sé yo qué, y allí vamos nosotros y tocamos. Tú sabes, ahí no hay política envuelta. Bueno, hay política envuelta porque se supone que los organismos, ¿verdad?, de salud atiendan eso, pero no lo atienden. Y el pobre siempre está en la juega de abajo. Y entonces es bien fácil decirle, no, eso no te lo cubre un plan, o tú no tienes plan, pues está frito. ¿Ves? Y entonces la gente tiene que hacer todo ese tipo de cosas. Y hemos apoyado todas estas gestiones que no necesariamente tienen un sello político o ideológico. Pero también hemos hecho las otras, las ideológicas, y hemos asumido también las consecuencias, ¿ves?, de asumir esas posturas. Siempre las hemos hecho en consenso. O sea, a mis compañeros, digo, bueno, vamos a hacer esto nos va a calentar. Esto puede implicar que nos obstruyan, pues no nos contraten a alguna gente,
pero ustedes tienen el derecho de decir si van o no van. Y siempre hemos tenido la suerte de que vamos. Y en el proceso hemos crecido. ¿Sabes? Hemos llegado a una concepción un poco más homogénea, ¿no? Más uniforme. No es que pensemos totalmente igual, pero estamos de acuerdo en un montón de principios y de valores. Y entonces, pues, yo creo que ese ha sido el gran acierto del grupo, ¿verdad? En materia de su trabajo, de su trayectoria. Lo importante es hacer un trabajo de colectivo, donde todos podamos decir y sentirnos orgullosos que es un buen trabajo. Y donde todos brillamos de la misma forma. ¿Entiendes? Y si te pones a Joe a tocar 4 al lado mío, él va a brillar mucho más que yo porque toca mucho, de verdad. Es un maestro. ¿Eh? Y así sucesivamente. Pero cada cual hace su trabajo. En el colectivo, cada cual hace su trabajo. Si lo hace bien, el trabajo colectivo es bueno. Y yo creo que ese ha sido la piedra angular del éxito del Grupo Mapellé. Pues mira, con la diáspora hemos tenido también muy buenas experiencias. Quizás en estas campañas también de apoyo, pro excarcelación de los presos, pero también en las comunidades en Nueva York, en Chicago, en Boston. Hemos tenido muy buena vibra con ellos. Para decirte, hace 2 años atrás, a nosotros nos invitó un grupo de Boston que habíamos ido hacía unos cuantos años a unas cuantas actividades que ellos hacían, el parrandón navideño creo que era, en Boston. Y íbamos y tocábamos y eso era una fiesta de puertorriqueñidad. Y hacía bastante tiempo que no íbamos a ese evento. Sin mentirte, más de como 12 o 13 años. Nos invitan y yo digo, voy para allá. Y le confirmo, sí, vamos. Ya voy a encontrar con un montón de gente allí. Cuando llegamos, nos encontramos con un joven, 23 años más o menos. Tenía 11 o 12 años cuando nosotros fuimos. Y como nosotros fuimos, estaba tocando güiro y qué sé yo qué, y lo habían vestido de jibarito con su sombrerito y su guayaberita. El nene, un nene. Y entonces, mira que ahí está fulano. Yo le decía, que no sé si tú te acuerdas que la otra vez que ustedes vinieron aquí, él era un niño, pero tocó con ustedes y ustedes lo llaman y él le gustaría volver a tocar con ustedes. Luego cuando lo veo, tú eres un niño de 12 años, no tiene barba ni nada. La barba así. No lo conozco. Pues lo creo porque sí, yo soy tú eres. Me enseña la foto. Él con su hermano. Este soy yo y qué sé yo qué está. Nos sacamos la foto exactamente igual. De esa. Y tengo las 2 fotos. Él cuando está de 12 años y él ahora de 23. Ya casado con la... Estudió en Berkeley. Sí, es un bachillerato. Un musicazo. Estudió percusión. O sea que aquel nenito y me dice, ustedes no tienen idea de lo que ustedes significan para mí. Porque ustedes fueron los que me motivaron a mí a seguir en la música y ahora yo terminé en Berkeley. ¿Sabes? Nos puede enseñar a nosotros. Porque nosotros tocamos de oído. Un egresado de Berkeley tiene que coger composición, tiene que coger arreglo, tiene que... termina preparado musicalmente.
pero viene con esa, ¿sabes? Como con ese respeto, maestro. Todas esas cosas le llegan a uno, al fondo del alma. Y a veces tú no te das cuenta hasta dónde tú logras tocar a alguien. Pero esas pequeñas experiencias, cuando se dan y se manifiestan, y tú tienes la oportunidad de objetivarlas, ¿no? Dice, wow, vale la pena entonces todo lo que tú has hecho.